Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a hablar acerca de lo que es el creacionismo y el origen de las especies. Bueno, comenzaremos hablando un poco del creacionismo y a decirles pues de qué más o menos se trata esta teoría. Es conocida como la teoría fijista también, pero es más conocida como el creacionismo. Entonces, esta teoría nos dice que la creación del universo y de la vida está relacionada totalmente con un ente divino, es decir, a Dios, a Cristo y a todo esto que tiene que ver con las religiones. Eh, Quienes optan por creer en el creacionismo rechazan totalmente otras teorías, a pesar de que tengan sustento científico, como la teoría del Big Bang, por ejemplo. Ellos lo rechazan, lo único que creen es que Dios dio origen a toda la vida y que todo es tan divino como ahorita lo vemos, que Dios lo creó en 7 días y se tomó todavía uno de descanso. Todo esto viene de la Biblia, o sea, ellos piensan que todo lo que dice la Biblia es real y así ocurrió, porque es la palabra, pues se supone que de Dios, ¿no? Entonces, al creer en esto, lo que ellos piensan es que no existe como muestra científica de que por otras razones se haya creado el mundo, sino que solamente fue Dios y que lo creó en 7 días. El término ocurrió en 1929 y fue acuñido por un biólogo adventista de la Iglesia del Séptimo Día. Este biólogo se llama Harold Clark, que obviamente pues era cristiano. Ahora bien, el origen del creacionismo es atribuido totalmente a las grandes religiones humanas que han surgido pues a través de lo largo de la historia. Estas religiones humanas fueron las únicas que lograron darle una explicación al antiguo hombre acerca de las preguntas que ellos no podían resolver, como eran precisamente cómo se originó el universo, cómo se originó la vida, cómo es que estamos vivos, etcétera. Existen dos tipos de creacionismo, el creacionismo clásico y el creacionismo contemporáneo. El clásico es aquel que le da una interpretación literal a las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Niega todo tipo de evolución biológica, no cree en los fósiles, no cree en la genética y no cree en las evidencias geológicas que nos han demostrado científicos. Y el creacionismo contemporáneo, se opone a las explicaciones científicas que nos dan, pues valga la redundancia, los científicos, pero se opone a través de razonamientos lógicos, más racionales, e incluso nos hace caer a pensar en pseudociencia. Una vez que nos han hablado acerca de qué es la teoría creacionista, cuál es el origen de la misma y cuáles son las posibles divisiones que ésta presenta, es ahora momento de hablar de la relación que existe de esta teoría con el evolucionismo y también de la oposición entre ambas teorías, por lo cual vamos a comenzar hablando con la relación del creacionismo con el evolucionismo. La relación entre el creacionismo y la evolución fue inicialmente conflictiva. Parecía imposible conciliar las teorías respecto de la selección natural y el surgimiento accidental de la vida con la doctrina teológica que le asignaba a la vida una misión e importancia en el orden divino de las cosas. En los tiempos modernos, sus visiones se fueron haciendo menos conflictivas, a medida que los creyentes admitieron lo irrefutable de la evidencia y prefirieron pensar que detrás de dichos procesos se halla la mano divina, lo cual más o menos reconciliaba el asunto. Actualmente, solo sectores religiosos fanáticos desconfían de las ciencias de la evolución. El creacionismo más clásico se caracteriza también por el hecho de mantener una interpretación literal de la Biblia y del Génesis, negando la teoría evolucionista. Considera que los seres que existen en la actualidad son los que han existido desde el inicio de los tiempos, no aceptando que tengan un origen evolutivo y descartando así las pruebas existentes al respecto o reinterpretándolas. Por ejemplo, los fósiles pueden ser prueba de la existencia del diluvio universal. Para quienes sostienen esta teoría de manera literal, la Tierra no tendría más de 10.000 años de edad.
Los principios de esta versión del creacionismo son la creación repentina de todo el universo y todo lo existente a partir de la nada, la consideración de que la evolución no existe y si bien pueden existir cambios en los organismos, solo se dan dentro de unos límites y sin que varíen en gran medida. También considera que los seres vivos que existen en la actualidad son los que han existido siempre, y la orografía de la Tierra es explicada por la presencia de catástrofes tales como lo fue el diluvio universal. Ahora hablaremos sobre el origen de las especies. Charles Darwin fue un biólogo, naturista y científico conocido como el padre de la evolución. Él postuló un libro llamado El origen de las especies en 1859, el cual causó demasiado problema, porque se creía en la creación de un solo Dios. Charles Darwin decía que las especies se han transformado y adaptando a su medio, y a esto se le llamaría como la selección natural. Este descubrimiento fue producto de años de observaciones, viajes y recopilación de evidencias. Darwin recorrió varios lugares, pero el que más le llamó la atención fue el viaje al archipiélago de las Galápagos, un conjunto de islas ubicadas en el Ecuador. En ellas, Darwin encontró una gran variedad de aves, pero en las que se enfocó eran en las aves llamadas pinzones, las cuales tenían el pico largo y puntiagudo, que estas aves se alimentaban de los cactus, otras con el pico largo y delgado, las cuales se alimentaban de los gusanos, y otras que tenían el pico corto y ancho, que estos se alimentaban de las semillas que se encontraban en el suelo debido a los árboles. Darwin decía que estas aves tenían un ancestro en común con el pico corto y ancho. Estas aves migraron hacia las diversas islas que se encontraban debido a las condiciones poco favorables de estas islas. Estas aves se alimentaban de los recursos que se encontraban, reproduciéndose y adaptándose, dejando descendencia. Continuando con el tema de la selección natural que nos venía explicando Liz, es necesario aclarar un concepto que es principal en esta teoría, el cual es de adaptación. La adaptación se refiere a todo tipo de cambios que sufre un organismo para poder seguir existiendo en un determinado ambiente. Existen 3 tipos de adaptaciones. Primero está la adaptación morfológica, la cual, este tipo de adaptación se puede observar a simple vista, ya que incurre en el fenotipo de un animal. 2 ejemplos de este tipo de adaptación es el mimetismo y el camuflaje, los cuales dificultan la observación de un depredador, ya sea al limitar el color del alrededor, como el camuflaje, o bien el imitar características de animales más peligrosos, como el mimetismo. Posteriormente está la adaptación morfológica, la cual no se puede observar a simple vista, ya que los cambios ocurren al interior de este animal, ya sea en los tejidos o en los órganos o bien en el funcionamiento de los animales. Un ejemplo es la hibernación, que debido a las altas temperaturas a las que se somete, por ejemplo, el oso polar o algunos otros animales, la actividad metabólica disminuye y, por obvias razones, también se disminuye el requerimiento de energía. Por último, tenemos la adaptación etológica, que son los cambios del actuar de un organismo. Estos cambios aseguran ya sea la reproducción o la comida de algunos animales, como son la migración y las barreras de aislamiento reproductivo, o más concretamente, las etapas de celo que tienen algunos animales. De esta manera, las aves que nos venía comentando Liz, que migraron de una isla a otra, lograron obtener lo que es una descendencia, o bien crear una especie, que como ya Darwin nos había dicho, comparten características, estos individuos comparten características en común y pueden reproducirse para seguir existiendo en esta vida. Esta teoría no hubiera sido aceptada de no ser por las evidencias que encontró Darwin, como son los restos fósiles, que, pudieron verificar que existieron ancestros en común de ciertas especies. Y esto sería todo por parte de nuestro equipo. Esperamos que les haya gustado y que hayan entendido un poco del tema, un poco más. Hasta luego.